Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor, digno de toda adoración, de toda gloria. A ti, Señor, damos gloria, damos alabanza. En esta noche, delante de tu presencia estamos, Señor. Delante de tu presencia queremos permanecer, Señor, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. Porque solo tú eres digno de alabanza, porque solo tú eres digno de exaltación, de tributo, Señor. Por eso, Señor Dios mío, venimos, Señor, delante de tu presencia a darte gloria. A ti, Señor, toda alabanza, toda exaltación. Tú eres digno de suprema adoración, Señor. Bendecimos la grandeza de tu nombre, Padre bueno, porque tu bondad y tu misericordia, Señor, están con nosotros, tus hijos, Señor. Por eso, cómo no adorarte, cómo no, Señor Dios mío, glorificar tu nombre, cómo no exaltarte, Señor, porque tú eres digno de alabanza, Señor, digno de exaltación. A ti, Señor, te damos gloria. Bendiciones, Esther, Dios te bendiga. Ayúdame a compartir, por favor, en los diferentes grupos. Bendiciones a todos los que se unen en esta noche. Vamos a tratar un tema muy importante, como es el perdón. Es una llave de liberación. Así que es importante que nosotros entendamos el valor del perdón, porque Cristo nos enseñó a perdonar, nos enseñó a estar allí con un corazón limpio, con un corazón entendido. Solo el Señor nos pudo dar esa libertad que necesitamos por medio del perdón, porque Él perdonó a sus transgresores. Recordemos cuánto el Señor perdonó a sus transgresores, ¿verdad? Cuántas cosas sufrió el Señor. Bendiciones, Luz Victoria, bendiciones, Esther, bendiciones los que se unen en esta noche. Te saludamos desde el Ministerio Apostólico y Profético Jardines del Alma. Mil bendiciones para todos los que se unen en esta noche. Comparte esta transmisión. Sabes que alguien necesita escuchar esta palabra. Sabes que lo más importante que el Señor quiere para nuestras vidas es que tengamos un corazón sano, un corazón entendido, un corazón que deja que Él obre, que deja que el Espíritu Santo obre en el perdón. Y por eso nosotros tenemos que entender el valor, ese valor, el valor del perdón. Cuán valioso es que nosotros también soltemos toda situación difícil, que soltemos toda herida, que soltemos toda amargura, porque una de las cosas que cuando se retiene el perdón, cuando hay rencor, cuando se ha sido herido, aún desde la infancia, se crea en el corazón heridas tan profundas que lo que sucede es que se infectan y la persona termina amargada, la persona termina con una tristeza profunda en el corazón. Y es tan importante que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, abramos el corazón al perdón. No cabe tal cosa que nosotros amemos a Dios y no perdonemos a nuestro hermano. No cabe tal cosa. Por eso es necesario que abramos nuestro corazón al Señor y le digamos: ayúdanos a perdonar. Bendiciones a todos los que se unen en esta noche. Mil bendiciones. Por favor, ayúdame a compartir esta palabra. El perdón como llave para la liberación. Hay muchas vidas cautivas, muchas vidas que en un momento quedaron allí presos. Bendiciones, Pastora Martica, Jaimita, Luz Victoria, Gladys, ahí en Ecuador. Mil bendiciones a todos los que se unen en esta noche. Y sabes que en la palabra de Dios encontramos muchas vidas que sufrieron situaciones duras, muchas situaciones duras con su familia. Por eso en la palabra de Dios está plasmado los hechos vivos de hombres, de mujeres de Dios que pasaron tribulaciones, angustias, traiciones, cosas muy difíciles para perdonar. Pero sabes que cuando nosotros abrimos el corazón al perdón, traemos libertad no solo a nuestras vidas, sino a nuestras generaciones. Si tú perdonas, tus hijos también serán perdonadores. Si tú sanas tu corazón, Dios también sanará el corazón de tus hijos.
Cuando salimos de toda amargura, de todo rencor, de toda herida profunda, el Señor nos lleva de la mano. Pero cuando nosotros guardamos esos rencores, esos dolores en el corazón, cuando guardamos allí, lo que hacemos es afectar aún nuestra vida y nuestro entorno. Nuestro entorno también se afecta. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el valor del perdón. Y Cristo nos lo enseñó, ese valor del perdón. Bendiciones, José, bendiciones a todos los que se unen. Por favor, ayúdenme a compartir en los diferentes grupos. Y vemos cada vez que la palabra de Dios se especificaba vidas que fueron heridas, que fueron lastimadas, siempre el Señor los llevaba por un camino para que entendieran el valor del perdón. Y lo vemos en José, lo vemos también en Jacob, como lo que sucedió. Bendiciones, apóstol Lisset, un abrazo fuerte, mil bendiciones. En Jacob, cuando él tiene ese problema tan fuerte con su hermano Esaú, el Señor no deja eso así, sino que Dios más adelante les encuentra como hermanos para que se perdonen. Y siempre el Señor va a traer esa unidad, siempre el Señor nos va a dar esa oportunidad de perdonar, porque es una oportunidad. Yo te digo, mira, no para la otra persona es una oportunidad, pero más para aquel que tiene el rencor es una libertad poderosa que trae Dios a esa vida y a ese linaje, De ahí es tan importante que nosotros entendamos el valor de perdonar, porque se necesita valor, se necesita entereza, se necesita el poder abrir el corazón. Cuando un corazón está cerrado no puede perdonar. Cuando un corazón está allí duro, endurecido, no puede perdonar. Y yo te digo algo, el rencor, allí la base del rencor es el orgullo. El orgullo es la base del rencor. Cuando una vida dice no puedo perdonar, es porque tiene orgullo. Porque lo que le hicieron está allí guardado en el orgullo. Y ese orgullo no le deja ver a su hermano o a su hermana o a la persona que le ha fallado como alguien que necesita gracia y misericordia. Y mis amados hermanos, quien lo dijera, pero sabes una cosa, la iglesia de hoy día, o sea, hay muchas personas que tú puedes ver sentados recibiendo la palabra, pero sabes una cosa, muchos aún retienen el perdón a su hermano. Y pueden estar allí sentados recibiendo la palabra, pueden estar allí años, pero sienten que no pueden perdonar eso que sucedió y han quedado cautivos en prisiones allí, en prisiones. Son prisiones oscuras, prisiones de dolor, prisiones donde ese verdugo que fue lo que sucedió se convierte en un verdugo eso, y todas las veces va a estar allí ese verdugo señalando, recordando lo que sucedió, recordando lo que pasó. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere un pueblo en libertad. Dios quiere hijos e hijas libres, que nosotros no tengamos ninguna herida, que nosotros no tengamos ninguna amargura en nuestros corazones, sino que venga esa libertad poderosa del Señor. Y en la palabra vemos cantidad, mira, de situaciones de hombres, de mujeres de Dios que vivieron y que sufrieron situaciones muy difíciles, imperdonables tal vez, ¿verdad? Vemos a un David como un hijo viola a una de las hijas, y como él no viene y recrimina a los hijos, sino que él se mira a sí mismo. Si hay algo que me maravilla de David, es cómo él reconocía que el pecado ni siquiera era por los hijos, sino que era él el que había sembrado. Cuando nosotros reconocemos que somos nosotros los que hemos sembrado amargura a nuestros hijos, que somos nosotros los que en algún momento hemos hecho algo, hemos sembrado, o las generaciones antiguas también lo hicieron, ¿verdad? Entonces entendemos que solo Dios puede libertarnos, como también ha libertado nuestras generaciones, y ese yugo se tiene que cortar, todo ese yugo, todo ese lastre. Yo te digo, hay familias que cargan demasiado orgullo, y entre ellas hoy día ni siquiera se hablan,
ni siquiera se hablan. Y son cristianos, y van a la iglesia, y están allí recibiendo, pero pueden sentarse a escuchar la palabra, pero la palabra les pasa por encima. No abren el corazón verdaderamente a decir, no, yo necesito perdonar. Y es algo tan principal y algo tan primordial el perdón, mis amados hermanos. Y Dios quiere trabajar profundamente con las familias, profundamente con las casas, profundamente con los hijos, con los padres. Él está dispuesto a trabajar allí con los corazones. ¿Sabes una cosa? Aún esos corazones que aparentemente muestran una sanidad, pero cuando se acuerdan de esa herida de su infancia, allí es donde duele. Y yo te digo algo, cuando hay una falta de perdón aún en su infancia, por eso es que eso repercute a matrimonios débiles, a matrimonios que pueden estar a punto de separarse. ¿Por qué? Porque hay algo desde la infancia de esas dos vidas. Bendiciones, Pastora Migdalia, Dios te bendiga grandemente. Siempre hay una raíz. Y es importante que nosotros entendamos que Dios quiere sanarnos profundamente. Y debemos decirle, Señor, mete tu mano en mi corazón, métela. Si tú ves la herida, Señor, del menosprecio bien oculta, Señor, porque mira, una de las raíces es el menosprecio. ¿Y sabes qué pasa cuando la persona tiene ese menosprecio? Que cree que todo el mundo la rechaza, que cree que todo el mundo habla de ella, que cree que todo el mundo está mirándola o dejándola de lado. Todo eso, pero puede ser que sea una equivocación, puede ser que ni siquiera la otra persona se haya dado cuenta de que la ignoró o de que la dejó de lado. Pero el que tiene el menosprecio va a cargar con eso allí metido y no va a poder estar en libertad. Y Dios quiere a sus hijos libres para servir, libres para poder ayudar a los demás, libres para amar, libres para poder ejercer esa obra poderosa que Dios quiere. Porque la única manera que nosotros ejerzamos la obra del Evangelio, el reino de Dios pueda correr y nosotros ser efectivos en la obra de Dios es con un corazón sano. Entonces miramos cómo David, cuando él ve que Amnón viola a Tamar, la actitud de él no es venirse contra ellos, porque aún Absalón mata a Amnón, el hermano mayor mata al menor por haber hecho eso con Tamar. Pero cuando se da cuenta David de eso, dice, no, ni siquiera dice fue este o fue aquel o fue el otro, dice fui yo, me equivoqué, yo me equivoqué. Por eso nosotros tenemos que perdonar a todos, porque todos nos equivocamos. Bien o mal, en cualquier momento podemos fallar. Y es tan importante que nosotros soltemos todo juicio, soltemos todo señalamiento, que aún la persona que te haya fallado, no sé quién te haya fallado a ti, pero ten misericordia. No sé quién te haya fallado, tú tienes que soltar eso y entregar toda carga, todo peso, todo lo que has cargado tal vez por año. Bendiciones a todos los que se unen. Todo lo que te haya dolido tu corazón y haya traspasado tu alma. Decirle, Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, saca de mí todo dolor, todo lo que me lleva a recordar tiempos dolorosos. ¿Sabes una cosa? Me aprecia una mujer que está embarazada y en ese embarazo, en ese transcurso de esa gestación, sufrió contrariedades en su matrimonio y vivió cosas difíciles en su matrimonio y pasaron tal vez circunstancias de peleas, cosas. Ya después no quiere volver a quedar encinta, porque asocia su embarazo con eso que sucedió. Y entonces después pasa el tiempo y tal vez hay un perdón, una reconciliación, el esposo cambia, se da cuenta de muchas cosas, valora a su esposa y viceversa, se ayudan, están allí, pero entonces él quiere que ella vuelva a tener otro hijo, vamos a tener otro hijo. No, yo no quiero. ¿Por qué? Porque asocia una cosa con otra. Yo no quiero quedar encinta porque me acuerdo que esto pasó, que esto sucedió, mi dolor, lo que pasó, y ese orgullo allí no deja ver que su esposo, ese esposo ha cambiado.
o ese esposo necesita otra oportunidad, ¿verdad? Y que ese hijo que va a venir es una bendición. ¿Por qué asociar una cosa con otra? Porque somos así, somos humanos y asociamos situaciones. Entonces revisa eso, revisa si tú asocias situaciones, si tú estás asociando cosas. Tal vez no, eso me pasó así, yo no vuelvo a tener confianza así, yo no vuelvo a esto. Hay situaciones en las cuales te han marcado. Bendiciones, Pastor Víctor, bendiciones a todos los que se unen. Gracias, Rubén, gracias, Katia, por estas bendiciones que dan al ministerio. Dios les bendiga grandemente. Entonces estamos hablando el perdón como llave para nuestra libertad. El perdón es una llave para nuestra libertad. Es una llave. ¿Sabes una cosa? Hay situaciones que tú has vivido desde tu infancia. Bendiciones, Dianita. Has vivido situaciones duras, pero esas situaciones que tú viviste no son tu cárcel, no son tu muerte, no son tu sentencia. Tú tienes que creer en Dios, tú tienes que creer que Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que el Señor quiere que tú perdones con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Tú perdones toda situación, todo dolor. Y sabes, hay una historia que siempre a mí me ha marcado en la palabra de Dios con el perdón. ¿Y sabes cuál es? Es la historia de José. La historia de José es algo tremendo, porque José, él vive una situación tan fuerte con su familia, tan difícil, que él es vendido por sus hermanos. Pasa muchas situaciones en el libro de Génesis, el capítulo 40 en adelante, tú vas a encontrar la historia de José. Bendiciones a todos los que se unen, mil bendiciones. Por favor, ayúdame a compartir en los diferentes grupos. ¿Y sabes qué sucedió? Que el dolor más profundo, el dolor más fuerte que puede sentir alguien, es las heridas más profundas. Vienen de las personas que más amamos. De las personas que más amamos vienen las heridas más profundas. De las personas que son de tu confianza, de las personas que tú amas, allí vienen las heridas más profundas. ¿Y qué sucedió? Fueron sus hermanos que lo vendieron, fueron sus hermanos que hicieron muchas cosas por celo, por envidia, bueno, muchas situaciones que vivieron, y también por las preferencias que vivieron allí, ¿verdad? Viví una familia que vivió preferencias. Y vemos cómo José, como hijo preferido, fue marcado con una túnica de colores. Recordemos que Jacob le hizo esa túnica de colores, ¿verdad? Y vemos cómo todos sus hermanos estaban allí viendo que había una gracia de Dios sobre José. Pero no podían entender que era algo en cuanto a lo espiritual, un propósito que había en la vida de José. Era más que algo natural, porque si bien Dios, Él no tiene preferencias con nadie, pero sí Dios distingue con la gracia. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. El Señor no tiene acepción de personas en cuanto a la salvación, en cuanto a su amor, pero Dios distingue vidas. La gracia no en todos es igual. Hay personas que tienen una gracia para hacer muchas cosas y nosotros tenemos que verlo. Tenemos que ver que cuando hay una vida y tiene gracia de Dios y un respaldo de Dios, nosotros tenemos que tener un corazón sano, amar y valorar y respetar. Pero ¿qué sucedió allí? Bueno, los hermanos lo venden porque había una gracia. Esa vestidura, esa distinción de esa túnica de colores era dada para José, porque así Dios lo había querido. Era como algo del Padre con él, ¿verdad? Y ahí vemos cómo José es llevado por un camino de dolor, de tristeza. Pero José era tan entendido, tenía una inteligencia espiritual, tenía una sabiduría espiritual. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos para tener un perdón completo. Que lo que tú has vivido no te ha dejado allí en el olvido ni muerto, sino que lo que tú has vivido te da autoridad. Todo aquello que tú vences, todo aquello que tú conquistas, todo aquello que tú te hace más fuerte, todo aquello que tal vez te ha golpeado duro, te ha creado a ti un carácter.
Entonces, no miremos tanto lo malo, sino lo bueno. Y eso fue lo que vio José. José cada vez más fue acercándose al propósito, hasta que lo entiende, hasta que lo comprende, hasta que él comprende el propósito por el cual desde niño fue vestido diferente a sus hermanos. Desde niño, el padre cosió esa túnica para vestirlo, para distinguirlo. Y Dios te ha dado a ti una distinción, Dios te ha honrado a ti. Ahora, desde que tú naciste, Dios te ha distinguido, te ha dado amor, te ha cubierto y te ha protegido el Señor, aunque el enemigo haya querido herirte y usar personas y usar situaciones, aún tus mismos padres o aún tu misma familia, pero lo hacían ignorantemente. O sea, tú tienes que entender y pedirle al Espíritu Santo de Dios que te lleve a mirar muchas de las cosas que tú has vivido de una manera y de una óptica de sanidad, desde una óptica de liberación, de sanidad, donde tú puedas comprender que ese camino por el cual has transitado va a dejar ganancia en tu vida, va a dejar ganancia. Dios te está enseñando provechosamente. Porque así como el Cristo de la gloria vino y sufrió, mira, contradicción de pecadores, y cuánto amor el Señor derramó por todas las calles de Jerusalén, cuánto amor, cuántos hechos de vida, cuánto amor, cuánto cuidado, cuánto el Señor hizo, cuánto se dio, cuánto Él se entregó hasta lo sumo, se entregó, se dio, y tanto que Él le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen, no entienden, no comprenden. Cuando tú entiendes que debes de soltar esa herida, ese dolor y perdonar, te estás poniendo en una posición allí en la cual Cristo estuvo como ese redentor y esa persona que clama y que intercede. Entonces tú empiezas a interceder con gratitud de tu corazón y empiezas a comprender cuán grande es Jesús, cuán grande es su amor, cuán grande es su fidelidad. Y allí entonces José comprendió. Yo quiero leerte esta parte aquí, en Génesis, el capítulo 45. Ya cuando José ha pasado y ha transitado y ha pasado tan fuerte, situaciones tan duras, pero ahora ya ha llegado al punto donde Dios quería ponerlo, en el sitio donde Dios quería glorificar el nombre de Él por medio de José. Y le acerca a toda su familia y le acerca allí y prueba por última vez allí el corazón de José, porque nuestro corazón es probado en el perdón. ¿Cuánto de Cristo tienes tú? ¿Cuánto tú puedes perdonar? ¿Cuánto tú puedes soltar y dejar de lado? Y no importa, yo sigo amando, sigo perdonando, sigo sirviendo, sigo entregándome. ¿Como qué? Como Jesús lo hizo. Y vemos cómo José, ya teniendo a todos sus hermanos, él se descubre allí delante de ellos. Y el Señor le hace ver ahí en su corazón el propósito. Y está en Génesis, el capítulo 45. Quiero leerte, esta palabra siempre me ministra en cuanto al perdón. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban en la habitación. Mira, es como cuando tú echas al olvido algo y de repente te ponen enfrente la persona que te hirió. Te ponen enfrente la persona y tú tienes allí esa vida frente de ti. Y tú puedes tener la autoridad de echarlos en la cárcel, la autoridad de ensañarte y hacer justicia por tu propia mano. Pero ¿qué quiere Dios que tú mires? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo actúas? Él quiere ver, porque Él nos prueba, no solamente prueba aquel lado, el lado contrario, sino nos prueba a nosotros. ¿Me amas? ¿En realidad me amas? Perdona a tu hermano. ¿En realidad tú me amas? Pues ama a tus enemigos y ama a los que te hicieron daño. Porque ¿de qué sirve, como dice el Señor, que amemos a los que nos aman y no amar a los que nos hacen daño? No, ¿de qué sirve eso? Que el mundo está lleno de eso.
Nosotros tenemos que amar y servir aún a nuestros enemigos, bendecir y no maldecir. Y dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban en la habitación. Y clamó y dijo, hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él para él darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó toda la casa de Faraón, escuchó los lamentos de José. ¿Sabes una cosa? Él quebrantó su corazón, se rompió, se quebró allí. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó toda la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, yo soy. Se descubre delante de ellos y no manda a traer a los egipcios, venga, cójalos a estos que me hicieron de todo, que me vendieron, que estuvo, vaya, métalos en el calabozo, no. Sino que inmediatamente se descubre delante de ellos, pero llora, muestra su vulnerabilidad. No tiene orgullo José. No voy a mantener, no voy a llorar, no, porque no me pueden ver débil estos que me hicieron el daño. Mira el corazón de José. Mira esa sanidad en su corazón. Y dice, vive aún mi padre, porque él no solamente fue vendido, sino separado de su padre, separado. Ese fue el dolor más tremendo que pudo haber sentido. ¿Cuánto tiempo no vivió con su papá? ¿Cuántas cosas negadas? Desde los 17 años tal vez hasta los 30 o más adelante. ¿Cuánto tiempo sin estar abrazando a su padre? Y sus hermanos no pudieron responderles porque estaban asombrados, atónitos estaban. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí, acérquense. Y ellos se acercaron. Y dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron en Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido, porque para preservación de ustedes mismos me ha enviado Dios delante. ¿Sabes lo entendido? ¿Sabes qué es entender y comprender que aún nuestras heridas son esas marcas que nos dan autoridad? Estas señales del Señor en nuestras vidas. Los padecimientos de Cristo en nosotros. ¿Sabes? La sabiduría y el entendimiento. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, danos entendimiento. Entendimiento para no hallar despropósito en todo lo que vivimos. Para no hallar culpables en todo lo que vivimos. Aquí José no le está diciendo, ustedes son los culpables, ustedes fueron los que me hicieron esto, ustedes. No, José tenía un entendimiento. No se entristezcan, no, ustedes no son los culpables. A veces hallamos culpables y es que Dios nos está probando el corazón, cómo es nuestro actuar. Él mueve una ficha y te está diciendo, te falta aún, te falta amor, te falta paciencia. Debiste actuar así y no actuaste así. Pero el Señor está allí para abrazarnos como Padre, para amarnos como Padre, para enseñarnos como Padre. Porque a veces nuestro orgullo nos hace que nosotros nos defendamos más que un gatico patas arriba. Que nos defendamos y tratamos de justificar, no es que esto es por esto y esto es por aquello y esto es por lo otro. Porque somos expertos en justificarnos, ¿verdad? Más nuestras carnalidades las queremos justificar para no mostrar nuestra desnudez. Pero nosotros sabemos que hemos fallado al Señor en algo. Y Él está allí presto para abrazarnos, para ayudarnos, para decirnos, bueno, te voy a enseñar otra vez, te voy a encaminar otra vez. Te voy a hacer vivir más y más hasta que verdaderamente tú ames con mi corazón. Con mi corazón. Necesitamos el corazón de Cristo urgentemente pide que esa sea una petición de tu corazón. Necesito tu corazón, Señor, para amar como tú amas, para tener la paciencia que tú tienes, para ver con tus ojos, Señor, para no dar veredictos ni actuar, Señor, locamente. Necesito tu corazón y tu entendimiento. Así que José no dijo, fueron ustedes, son los culpables, todo lo que he tenido que pasar, he estado sin mi padre ya envejeció, ya está a punto de morirse y yo aquí por su culpa, por ustedes. No,
Muchas veces nosotros en el hogar que decimos, por este esposo que me dice, por esta esposa, es que este esposo dijo esto, dijo aquello, él es el culpable. No, Dios te está probando en algo. No te justifiques. De repente a veces nos justificamos, ¿verdad? Y señalamos, no es que es este esposo. No, el Señor movió una ficha, movió algo. Y no actuamos como Él quiere que nosotros actuemos. No actuamos. Entonces se acercaron, yo soy su hermano, el que vendiste. Ahora, pero no te entristezcas, ni os pese el haberme vendido, porque para preservación de ustedes mismos, para preservación de ustedes mismos. O sea, hay un propósito en lo cual yo he vivido, hay un propósito. Y ese propósito vale más que todo lo que pudo haber sido mi paz, mi tranquilidad. El propósito de Dios se cumplió. Y por amor a ustedes viví todo eso. Y por amor a ustedes estoy aquí. Por eso es que José es tipo de Cristo. Se parece mucho a la historia, separado del Padre. Él es el preservador de nuestra vida, el Señor Jesucristo. Preservador de vida. Por su vida nosotros, ¿verdad? Hoy vivimos y somos salvos por esa vida, por esa muerte de cruz, por esa entrega tan sublime del Señor. Y por eso aquí dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años. Y Dios me envió delante de vosotros. Mira cómo le atribuye todo a Dios. Bendiciones, Dios bendiga tu vida. Le atribuye todo al Señor. Todo, todo. Aún las cosas más duras que pudo haber vivido, 2 años en la cárcel. Estuvo 2 años en la cárcel. ¿Dónde quedaría esa túnica? Por allá la llenaron de sangre, fueron y se la entregaron al papá. Nunca más volví a saber de su túnica. Estuvo en la cárcel 2 años. No estuviera allí rasgándose las vestiduras. Pero ¿cómo? Estuve en la cárcel. Ninguno de ustedes estuvo en la cárcel. Ninguno de ustedes vivió lo que yo viví. No tenía amargura, José. No tenía amargura. Era entendido. Sabía que aún los caminos más difíciles que él había transitado era para llevar a cabo un plan y un propósito. Y el propósito de preservación no solo de su linaje, de su familia, sino de toda una nación, de toda una nación. Así que yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que tú has vivido tiene un propósito. Todo lo que tú has pasado tiene un propósito. No mires como enemigo a nadie de tu casa ni de tu familia. No mires a nadie ni atribuyas despropósito en todo lo que tú estás viviendo. Dios se encargará de poner todo en su orden. Dios se encargará de ubicar todo como Él quiere ubicarlo. Dios sanará los corazones, solo es cuestión de tiempo. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Solo es cuestión de tiempo. Dios ordenará todo. Todo lo ordenará el Señor. Y Él te ha encaminado a ti. Por eso mantente firme. Porque tú eres esa lámpara encendida en medio de tu casa. No dejes nunca la asignación que Dios te ha dado. Nunca dejes la asignación. Párate firme, como se paró José, porque él era preservador y él lo entendió. Comprendió que él había sido enviado delante, dice. Y Dios me envió. Todo era Dios. Dios me puso, Dios me envió. La manera como Dios lo envió fue tremendo, ¿verdad? Pasó, padeció, vituperios, cosas. Pero él sabía que Dios era soberano y que el Señor estaba permitiendo que eso le pasase para probarlo, para enseñarle, para entrenarlo, para llevarlo a comprender tantas cosas que no había entendido. Así que nosotros entre más nos humillemos, entre más bajemos nuestra cabeza, entre más le digamos, Señor, sí, haz tu voluntad aunque me duela, aunque yo sienta, Señor, dolor muchas veces, ¿verdad? Pero sé que esto me va a hacer bien, sé que esto me mantiene con los pies en la tierra. Sé, Señor, que tú muchas veces tienes que ubicarme y usas muchos medios para hacerlo. Así que Él dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos y para daros vida en medio de gran liberación. Y ya conoces tú allí la historia de cómo allí retiene a Benjamín, cómo hace todas las cosas para poder que muchas cosas sucedan, ¿verdad? Pero nunca
nunca se venga de ellos. Nunca Él va arbitrariamente a vengarse de ellos, ni tampoco a clamar esa justicia humana. Por eso cuídate de tú hacer tus justicias. Cuídate de tú vengarte, cuídate de tú ponerte orgulloso, orgullosa, y yo no hablo más y no le hablo más a este, no le hablo más a aquel. No. Baja la cabeza, sé humilde y dile: Señor, las cosas que yo no entiendo, házmelas entender. Yo quiero entenderlas. Yo quiero entender, Señor, lo que hasta este momento no he podido comprender y entender. Quiero, Señor, que tú me enseñes a perdonar de todo corazón, a perdonar a los que me han ofendido, a sacar dolores, tristezas, soledades aún de la infancia, de la adolescencia, vacíos, situaciones difíciles, cosas que se pudo haber vivido en el matrimonio, en muchas cosas. Y a veces somos tan crueles, y a veces señalamos tanto, señalamos sin compasión, y no nos damos cuenta. Y que Dios nos perdone, que nos perdone todas las veces que hemos señalado creyendo que tenemos la razón, mis amados hermanos. Y nos ha pasado a todos, que Dios nos perdone. Cuántas veces hemos argumentado, cuántas veces hemos señalado, cuántas veces también hemos ofendido, Porque ninguno de nosotros es libre de pecado. No, todos nosotros en algún momento hemos ofendido, todos nosotros en algún momento hemos murmurado, o hemos hablado, o hemos señalado. Que Dios nos perdone. Cuando nosotros tomamos y pedimos ese perdón a Dios, Él empieza a hablarnos al corazón y dice: y tú perdona esto, perdona porque tú también te equivocas, perdona porque tú también fallas. Y cuando nosotros nos volvemos a veces muy duros, el Señor nos muestra y nos deja ver que no somos tan infalibles, que somos humanos, que el único suficiente es Él. Él es el único suficiente. Él es el único justo, el único verdadero, el único santo, puro, sin mancha. Y a Él es que nosotros tenemos que acudir, a Él, al Señor. Y así pedirle: Señor, de la misma gracia que tú, Señor, me has dado a mí, dale a mi hermano, porque de la misma misericordia que tú y yo sembremos, nuestros hijos van a cosechar. Con cuánta misericordia tú siembras, cuánta misericordia tú das, cuánto perdón tú das, cuánto amor tú das. Así que de esa misma misericordia que tú estás sembrando, de esa misma misericordia cosecharán tus hijos. Por eso no seamos ligeros en dar veredictos. No. Quedémonos quietos. No seamos ligeros en hacer tantas cosas y señalar y encarcelar y dejar allí. No, porque Dios nos puede dar muchas sorpresas. Así que el corazón tiene que estar totalmente como abierto a Dios, como el de José. Dios me trajo, Dios los puso, Dios me puso aquí, para esto me puso, hay un propósito claro. Dios está levantando mi familia. Yo no soy juez de nadie, no soy juez de mis hermanos, no soy juez de mi esposo, no soy juez de ninguno, y suelto todo aquello que sea rencor, todo dolor, porque las motivaciones son tan ocultas. ¿Sabes una cosa? Que Dios mira el corazón del hombre, porque Él sopesa las motivaciones del corazón. Y a veces nosotros juzgamos tan rápido juzgamos, y el Señor sí sabe la motivación con que esa persona está actuando. Lo hizo de pronto inocentemente falló, o de repente hizo las cosas sin pensar. Pero a veces nosotros somos tan radicales, tan duros, y cuando nosotros necesitemos misericordia y nos estén juzgando por alguna motivación incorrecta o por alguna situación incorrecta, nosotros: no, pero escúcheme, yo no quería hacer eso, por favor, mira, oye, no quería hacer eso, yo no quería que esto pasara. No, usted esto, usted aquello, usted lo otro. Vamos a recibir la misma crueldad que hemos sembrado. O aún nuestros hijos pueden recibir esa misma crueldad con que nosotros señalamos a otros hijos de otras personas. Por eso tenemos que tener demasiado cuidado, porque la lengua está presta para dar veredictos. Pero cuando nosotros tenemos hijos, tenemos gente, mira, familia, tú tienes una colita ahí
Hay que cuidar la boca, hay que cuidar los veredictos, hay que cuidar los juicios, hay que cuidar y ponerlo todo delante del Señor, todo delante del Señor, porque Él sí sopesa los corazones. Yo te entrego esto, Señor, no sé por qué estoy viendo esto, por qué está pasando esto, tú lo sabes todo, yo no lo sé. Yo te pongo esto delante de tu presencia, delante de tu presencia. Me voy a poner a juzgar, a señalar, porque muchas veces traspasamos los linderos y quitamos al Señor del trono y nos sentamos nosotros y creemos que esto es así, que esto es asá y que esto, y esperamos que caiga el rayo y esto va a venir y esto es así y Dios lo va a reprender y Dios va a reprender a esta o a aquel o al otro, y que viene muchas veces. Dios bendice esa vida, Dios levanta esa vida, Dios honra esa vida y nosotros quedamos como los jueces allí. Y Dios no quiere eso. Por eso hay que nosotros entregar todo al Señor, todo, aún lo que no entendemos, aún lo que no comprendemos, y no dar veredictos, sino entrar en la presencia del Señor humillados, como lo hacía David. David rasgaba el corazón y se miraba a él mismo, Por eso cuando Joab mata a Absalón, lo mata, cree hacerle un favor a David. Él cree. Tanto tiempo caminó Joab, era uno de los 30 valientes. Vemos que eran los hijos de Sarbia, ¿verdad? Que era Abisai y Joab también eran hijos de Sarbia, y Sarbia era una prima de David, así que ellos venían siendo familiares. Entonces, cuando Joab mata a Absalón, ¿sabes una cosa? Que él creyó que David se iba a alegrar porque Absalón se había rebelado contra él. Y vemos que David lo que hizo fue rasgar su corazón. Él lloró. O sea, ¿cómo hace eso? ¿Por qué mata a mi hijo? Porque David amaba a su hijo Absalón y él era un dolor, porque él decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, la culpa es mía cuando yo pequé. O sea, él sabía que había sembrado no solamente el pecado sexual, había entrado a su familia, sino que también había entrado la espada, había entrado el derramamiento de sangre. Entonces David lo que hacía era clamar al Señor y decirle: me duele, ¿cómo está haciendo esto? Y Joab creyó que lo que estaba haciendo estaba bien. Y tanto tiempo que caminó con David, todos estos valientes, tanto tiempo que caminaron con David, pero no tenían el corazón de David. No importa cuánto, mira, hay personas que pueden caminar al lado tuyo, pueden pelear las batallas a tu lado, pero no tener tu corazón, no tener el mismo corazón. Y eso sí que me lo ha enseñado el Señor, porque no sienten con el corazón, no sienten con el corazón de Dios. Y lo que van a estar a tu lado es a criticarte. Aunque estén peleando las batallas contigo, van a criticarte, van a señalarte: pero usted ¿por qué hace esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero parece boba? ¿Pero por qué esto? Esto no se debe hacer, esto no. No tienen el corazón. Pueden pelear, estar contigo 20 años allí, pero no sentir con el corazón que Dios te ha dado. Por eso hay que pedirle al Señor gente con el mismo corazón. Danos el corazón tuyo, Señor, y que sintamos con el mismo corazón. No que estén refutando todo lo que tú haces, están allí siempre para oponerse, para criticar, para detener, que no fluya lo que Dios quiere traer. Y bueno, es lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo está dando en este momento. Y vemos cómo David en ese momento, él rasga su corazón y se da cuenta que es él. Así nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle: Dios mío, ayúdame, Señor. Yo no quiero tener heridas contra nadie. Yo quiero perdonar a todos. Quiero estar en la paz completa. Quiero, Señor, Dios mío, yo no quiero recriminar más ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mis pastores. Yo no quiero, Señor, Dios mío, quiero estar sano completamente. No tener recuerdo de lo que viví, de lo que pasó, y trayendo ese dolor. Y saca de mí toda amargura. Y oro al Señor para que tú seas sano de todo dolor, de todo decaimiento, de todo lo que te ha traído amargura a tu corazón. Revísate si hay una raíz de amargura. Si de repente hay situaciones que tú no soportas, que yo no soporto a ese, no soporto ni escucharle la voz, ojo con eso. No quiero ni que me llame, yo no quiero ni escucharlo, ojo con eso. Los cielos se cierran cuando el corazón está endurecido, entonces se cierran los cielos.
Pero cuando el corazón de Israel se abría y se humillaba delante de Dios, los cielos también se abrían. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Perdona y suelta todo dolor, todo juicio, toda situación, entrégasela al Señor y humíllate delante de Él y reconoce. Yo le pido al Espíritu Santo que hable a tu corazón y que muestre en tu corazón qué es lo que tú de repente tienes un dolor allí y no has perdonado. Que venga ese perdón genuino de parte de Dios y tú puedas abrazar y tú puedas salir adelante y tú puedas perdonar tal vez eso que sucedió en tu infancia y saber que no era el hombre, no era la mujer, era Satanás que toma instrumentos. Porque siempre el diablo ha querido destruirte, porque siempre el enemigo ha querido levantarse. ¿Para qué? Para derribarte, para herirte, para dejarte en cárceles de dolor. Y por el poder del Señor Jesucristo, toda cárcel de dolor se abre ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y tú sales de toda cárcel de rencor, y tú sales de toda herida, y tú sales en este momento de todo dolor antiguo, aún desde tu infancia, sales por el poder del Señor Jesucristo. Y vienes allá a los brazos de Jesús, a los brazos del Señor Jesucristo, y te levanta el Señor, para que tú des allí sanidad a muchos, para que tú seas esa voz que trae ese consuelo divino, para que tú puedas abrazar allí y traer sanidad a esa alma herida. Porque muchos correrán, muchos vendrán, se acercarán a ti, mujeres heridas, mujeres que han vivido muchas cosas, situaciones que tú has vivido. Por eso el Señor ha hecho muchas veces que tú pases por caminos de piedra. Te han herido los pies, ese caminar ha sido doloroso, has pasado por diferentes caminos, pero no te has quedado allí, no has muerto allí, sino que Dios te ha hecho preservor de vida. Dios todopoderoso que te ha cuidado, que te ha guardado, que te suministra el Señor en esta noche. Recibe esa sanidad en tu corazón, esa sanidad. Ya no recuerdes más el pasado, ya no recuerdes más esa herida antigua. Que toda dureza sea quitada de tu corazón. Toda dureza sea quitada de tu corazón. Toda dureza sea quitada de tu alma, toda dureza. Todos, si tal vez te trataron duro, si tal vez tú sufriste y hubo dureza y tal vez necesitabas un abrazo cuando niño y no hubo ese abrazo, o cuando adolescente tú necesitabas esa persona, esa madre, ese padre allí y no lo tuviste, pero ahora tú tienes a tu Padre Celestial. Abraza a tu Padre Celestial, ama a tu Padre Celestial, dile: tú eres mi todo, tú eres mi Señor, tú eres mi ayudador, tú eres, Señor, mi Padre. Y a ti vengo, Señor, lléname, Señor, llena todo vacío de mi corazón, sacia de bien mi alma, sáname profundamente. No quiero sentir esta soledad. Hay vidas que se sienten solos, hay vidas que han sentido esas fracturas de soledad. Hay vidas que han sentido dolor en su alma y sienten esas depresiones y sienten esas tristezas, y hay momentos donde ya no quisieran más seguir, pero el Señor viene a sanarte, viene a sanar tu corazón, viene a sanar. Toda tristeza se va, toda ansiedad de tu corazón sale ahora, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu inmundo que se ha anidado en tu corazón, que te trae pensamientos antiguos, que te trae pensamientos de lo que te hicieron, de las palabras que te dijeron. En el nombre poderoso de Jesús es quitado eso de tu vida. Sale toda palabra, todo dardo sale, se quiebra, se explota. Ahora estás viviendo otro tiempo. Dios te introduce en otro tiempo. Vive con las cosas nuevas que Dios te da, porque grandes cosas Dios hará con sus hijos que le aman, que le creen, que caminan firme. Camina, te dice el Señor. Yo te he sanado, yo te doy las fuerzas. Ahora te convierto en un instrumento de sanidad, en un instrumento de restauración, en un instrumento de liberación. Cada vez más tu vida se va a llenar de esa unción poderosa, de esa unción, de ese fuego del Espíritu Santo, que con tan solamente un abrazo a una vida. ¿Sabes una cosa? José, cuando dio esas palabras allí, liberó a su familia.
La liberó. Porque sus hermanos estuvieron todo el tiempo allí, en esa cárcel. Y cuando él le dice, no fueron ustedes, fue el Señor, liberó toda su familia. La liberó. Ahora entró en esa reconciliación. Dios no deja cabos sueltos, mis amados hermanos. Dios va a restaurar tus hermanos uno por uno, desde el mayor hasta el menor. Dios lo va a hacer. Tú te vas a dar cuenta de cómo Dios va a restaurar, y Dios va a tratar con los corazones más endurecidos, y Dios va a restaurar a tus padres, y Dios va a restaurar tu hogar, y Dios va a restaurar tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga grande y poderosamente en esta noche. Llévate esta palabra en tu corazón y recuerda que Dios está trabajando profundamente, y te vas a maravillar de la restauración que Dios trae en toda tu casa y en toda tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, mil bendiciones. Dios te bendiga grande y poderosamente. Un abrazo para todos.